¿Y usted cómo terminó acá, Emilia? Él lo hizo todo. Él me quitó la vida, nos separó para siempre. Él se convirtió en mi dueño y en mi verdugo. Hola, mi amor. Te traje un regalo. Es hermoso, ¿verdad? Está perfecto con tu vestido. Ay. Déjame ver. Ay, mi amor. Si ves lo que me haces hacer. Pero no te preocupes, que pronto vas a estar tan hermosa como siempre. Si te portas bien. Te amo. Yo también. Who's your daddy? You are. ¿Quieres una champaña? Podemos prender la chimenea. ¿Cuánto tiempo duró eso, Emilia? Años. Yo no lo sabía, pero me mezclaba algo con mi comida. Algo que me quitaba la voluntad. Me drogaba. Yo trataba de no volverme loca. Pero el miedo siempre fue más fuerte. Yo no podía dejarlo, no podía. Yo era como una presa. Como una presa y él un animal que me iba devorando poco a poco. Necesito que me firmes estos papeles. Es una firmita nada más, mira. No ahí. Es aquí. Me hacía firmar documentos. Muchos. Gracias. Sin saberlo, le estaba entregando todo mi dinero, mis bienes. Y luego me encerró aquí, como si fuera una enferma mental. Lo siento mucho, Emilia. Ese tipo, ¿por qué la dejó viva sabiendo que usted podía hablar? Porque me llenó de miedo. Porque se levantaba todos los días con la intención de volverme loca. A mí el dinero y las cosas materiales no me importan. A mí lo único que me duele es que se haya llevado a mi hijo. Tranquila, Emilia. Cuéntenos más de su hijo. Era un bebé hermoso. Aaron me dijo que su madre había muerto y que nosotros podíamos darle una familia, un hogar, porque yo no podía tener hijos. Y este niño llegó a iluminarme la vida. Sí. ¿Usted supo el nombre de la madre de ese niño? No. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted con el niño? Lo suficiente para amarlo con toda mi alma, como si fuera su madre. Bueno, igual yo aprovecho la oportunidad para hacer las cosas bien. Porque mentirte y engañarme lo único que hizo fue causarme muchísimo dolor. ¿Permiso? Soraya quedó encargada de su seguridad mientras la gente Santana regresa. Así que cualquier cosa que necesite me puede decir. Gracias. Bueno, esperemos que todas salgan bien libradas de todo esto, ¿no? Para mí es una tranquilidad que Valeria no haya ido a ese operativo. Valeria... Perdón entrar allí.
Alfonso, volvimos al ruedo. Aunque sé que no es la forma que hubiéramos querido, yo sabía y estaba seguro que en cualquier momento las cosas tenían que cambiar para nuestro bien y a nuestro favor. En política, la desgracia del rival es la victoria para el contrario. Así es, Enrique. Y lo que hizo Roberto Conde no tiene perdón de Dios, ni mucho menos de la gente. No sé, discúlpenme que yo me meta, pero es que estamos hablando de gente depravada que abusa de menores de edad. Estas personas deberían tener todo el peso de la ley. Ningún perdón. Así es, sí. Tienes toda la razón. Aquí en la sede de la campaña el teléfono no para de sonar. La gente pide explicaciones, la prensa quiere respuestas. ¿Qué les vamos a decir? Este escándalo es un horror, están pidiendo su cabeza, están pidiendo mi cabeza. Bájese del carro, por favor, déjeme solo. Doctor, cálmese. Mire, yo ya voy a hablar con unas personas, especialmente con un general que me debe su ascenso. Así que la ayuda está por llegar. ¿Y él va a venir en persona a disuadir a todas estas viejas? Están en una vía pública, ellos no pueden hacer esa manifestación, no está autorizada. Además, hagamos memoria, doctor. ¿Cuántas personas han hecho manifestaciones en este país y no ha servido para nada? No menosprecie la gravedad de este asunto, se lo pido, doctor Conde. ¿No ha visto los noticieros? Últimamente los medios de comunicación no hacen otra cosa que hablar de feminicidio, de maltrato a la mujer. Estos no son sindicalistas pidiendo un aumento de sueldo, doctor. Ok. No dé ninguna declaración a la prensa, ¿está claro? Está bien, doctor. Uy, no, Lisette. ¿Cómo me vas a vender así, malparida? No entiendo por qué sacó un arma en la casa. A ver, ella sabe perfectamente cómo funciona esto y conoce muy bien a Mano Negra. Después de esos videos, no solamente está en primera plana Conde, sino también Mano Negra, lo pueden... Además, esa vieja es una falsa. Eso la pone el Titi. Mire, Moncho, yo no soy ninguna estúpida. Y yo sé perfectamente que Mano Negra quiso sacarme del camino apenas asesiné a Titi. Porque, claro, estaba a punto de enloquecerme. Obvio, a él le funciona tener su organización marchando como un relojito. Yo jamás hubiese permitido que eso pasara, Chulita. La tumba, jefes. Lo que faltaba. Baila, se nos vino. Ahora sí que vamos a hacer con todos esos fierros. Acelere. Pásele por encima. Eso. Para que aprenda. No hace falta que me diga el motivo de su llamada, candidato, pero... Pero nada, hombre. Usted como fiscal debería meter a esas muchachitas a la cárcel. Pero es que entienda que yo no puedo dar orden de ninguna aprehensión. Estaría vulnerando el derecho a la protesta. Y el derecho a acabar con mi vida. Y con mi carrera. Y con lo que yo le había ofrecido a usted, señor fiscal. Candidato, yo le recomiendo que se aleje de la opinión pública y que le diga a sus abogados que se busquen una sólida defensa. ¿Qué van a decir los abogados? ¿Qué van a argumentar? ¿Que yo estaba haciendo un video de campaña o que ese video era de ética y moral con esas muchachitas? Hombres, estoy... Candidato, yo alguna vez le escuché decir que en este país todo se olvida. Supongamos que eso sea posible. El problema es que no va a salir de la mente de mis opositores ni de la prensa. Pero es que en esta lista hay alguien con nombre propio. ¿Quién?
El coronel Granados. Pues alguien tiene que dar la orden de mandar a ese coronel a cuidar una estación de policía en el sitio más apartado de Colombia. ¡Justicia! 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 ¡Alto! ¡No! ¡Es una manifestación pacífica! ¡No! ¡Alto! ¡Justicia! 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 Habla el coronel Granados de la Policía Nacional. Necesito que me comuniquen inmediatamente con el general a cargo de la segunda brigada. Sí, el coronel Granados. ¿Aló? ¿Aló? ¡Me colgó! ¿Aló? ¡Ah, me colgaron! Esto está muy mal. Va a tener consecuencias no solamente para el imbécil de Conde. ¿Ha intentado hablar con él? Es un riesgo que ese hombre ande por ahí solo, mano negra. No contesta, lo he llamado más de 15 veces. Acaban de desconectar la señal en directo. Ese es el problema con esa gente de la justicia, que donde agarren a ese imbécil con seguridad va a soltar la lengua. Estoy consciente de eso, Diabla. Pero no todos son malas noticias, mano negra. En este mismo momento están incautando el cargamento de la vieja guardia. Las cosas por el momento están delicadas, pero les recuerdo que usted está con una ganadora. Yo nunca pierdo. Aquí hay parte de los juguetes, ¿no? De los que vos pediste. Y aquí, la materia prima. Y la lista sigue, ¿no? Tranquila que yo le traigo todo, mi amor. Perfecto. Perfecto usted, mijita. Titi, ¿sabe que yo hasta ahora pensaba que lo único que a uno le daban ganas de tocar era un carro nuevo cuando lo compraba o un arma nueva que iba a estrenar? Pero viendo esta cosita, Dios mío. No, la calenita. ¿Ah? Mejor dicho, ya es un ratoncito de laboratorio. Donde se vaya para la United States y Mau la vea, se me queda por allá, ¿o no? Bueno, pero con todo este material yo creo que vamos a lograr hacer como 50 dosis al día. Titi, ven. Aquí ya no hay ni por dónde caminar, hombre. Bueno, entonces yo veré, ¿no? Cuento con usted. Claro que sí, doña Hilda. Ay, no, a mí no me diga ni doña, ni señora, ni nada de eso que me hace sentir más vieja de lo que soy. A mí dígame Hilda. Y quiero que usted sepa una cosa, que usted aquí no va a ser una empleada. Vamos a ser dos amigas que vamos a trabajar en equipo por sacar todo esto adelante. ¿Le puedo dar un abrazo? Claro que sí. De verdad, muchísimas gracias, porque a mi edad uno piensa que ya no va a tener oportunidades y que usted me permita soñar al lado suyo es muy bonito. Mire una cosa, Leticia, y no se lo olvide nunca. Los sueños no tienen edad. A nuestra edad podemos soñar y podemos hacer realidad todos los sueños que queramos. Y cuando seamos más viejas también. Tengo que decir una cosita, pero en privado. Usted sigue pensando en Catalina. La verdad. Siempre. Siempre. ¿Y no le ha pasado por la mente caerle un día, visitarla, pues, para ver qué cara hace? Me encantaría, morón. Usted sabe que Catalina es el amor de mi vida. La llevo en mi corazón. Me ha guayado y todo porque pues no se puede. Toca seguir con el cuento y el juego de que estamos muertos. Pero ¿sabe que me encantaría? Tenerla una noche. Mirarle sus ojitos como brillan. Darle un beso en esa boquita de caramelo. ¿No sabes? Está llevado. Pero, aún si de verdad tiene tantas ganas, ¿por qué no lo hace? Digo, por mí no hay problema. Siempre y cuando haga las cosas bien. Entonces voy a la DEA, al edificio, me paro y le digo, Catalina, estoy enamorada de vos. Entonces. No estoy hablando de eso. Me refiero a por qué no la busca, por ejemplo, en el barrio. Ella tiene que ir a visitar a la mamá a veces, supongo. ¿Al barrio? Sí. Y sabe, a mí me gustaría también ir al barrio, recorrerlo, ver cómo ha cambiado, que le han hecho algo, no sé, es igual, ¿no? Bueno, no me lo imagino usted allá en ese parque, mirando mujercitas. Eso sigue igual. Otra generación de mujeres, queriendo esperar un ángel que le mande a operar los senos, que la lleve a vivir al paraíso. La misma. Con la diferencia de que quienes las buscan, las buscamos, no somos propiamente ángeles. Entonces. Los mismísimos diablos.
No puedo esperar más. Solamente he visto a ese sujeto. Si tuviera seguridad no estaría solo. A su orden entonces, agente Santana. Se van estos dulcecitos para México. Cardonita, estamos en tiempo. Tenemos que montarnos en ese avión, pero ya. Muy bien, así es. ¿Y esos dos tipos? Están entrando a la derecha. Coronel, háblelo, patrón. ¿Todo en orden? Parte sin novedad. ¿No hay patos en el potrero? Señores, yo les quería dar estos amiguitos para ustedes, para que se diviertan, para que la pasen bueno, ¿me oyeron? Gracias, patrón. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.